Andrés Páez en la ciudad de Cuenca hará el lanzamiento de un libro Prohibido Olvidar Cuenca. Y le damos la bienvenida en nuestros estudios. El doctor Andrés Páez fue asambleísta nacional, fue también candidato a la vicepresidencia de la República con la fórmula en la que acompañaba a Guillermo Lasso. Doctor Páez, muy buenos días. Quisiéramos comenzar hablando de su libro, Prohibido Olvidar Cuenca. ¿Qué mensaje trae el mismo? Muchas gracias, buenos días. Ustedes recordarán que todas las semanas Correa repetía esa frase en sus sabatinas. Y ahora yo he recogido esa frase para decirle al país que está prohibido olvidar todos los centenares de casos de persecución emprendidos por su gobierno. No solamente persecución judicial, sino persecuciones de toda índole. Por ejemplo, a los medios de comunicación se les persiguió a través de una superintendencia de comunicación que era un monumento a la barbarie, ¿no? Dirigida por ese oscuro personaje, Ochoa, con el cual se sancionaba indiscriminadamente a los medios, pero además de una forma absolutamente aberrante, ¿no? Determinaban que aparentemente se había cometido una infracción. Ellos mismos juzgaban, ellos mismos denunciaban, juzgaban, hacían la prueba, resolvían, conocían la apelación y le aplicaban a los medios una multa. Con eso se comieron el diario Hoy, con eso se comieron la revista Vanguardia. Esos temas están reseñados ahí en un capítulo que yo le dedico a los medios de comunicación, que para nosotros fueron herramientas fundamentales para la lucha contra la dictadura. Pero también están los casos del general Gabela, Fernando Balda, los de Luluncoto, los de Saraguro, Central Técnico, Colegio Mejía, Coronel Aro, Coronel Fausto Cobo, Coronel Rolando Tapia, Coronel César Carrión, los del 30S, el periodista Valdivieso, y por supuesto un capítulo dedicado también a la persecución contra mi familia. Y aquí quiero volver a decir algo. Usted recordará que me acusaban de que a mí me han depositado $1 millón en mi cuenta. Pero ellos tenían los jueces, pues, y los fiscales. ¿Por qué no fueron a la fiscalía y me presentaron una denuncia? Siguen ahí en las redes sociales. ¡Ay, qué explica el $1 millón! Bueno, aquí estoy. ¿Por qué no presentan aquí un fiscal de Cuenca nomás? ¿Qué le pareció el hecho que se dio ayer? El conocimiento, la divulgación de que la Interpol no aceptó activar la boleta roja de captura en contra de Rafael Correa. Era previsible, era uno de los escenarios posibles, ¿no? Pero eso no significa que el tema quede ahí. Ayer conversamos con Fernando Balda en la noche mientras venía yo desde Guayaquil, y hay que volver a documentar, nada más. Si se documenta nuevamente el caso, perfectamente se puede volver a presentar y la Interpol tiene que volver a conocer el asunto. Esto no es definitivo, no es que ahora dice no y ya es para siempre, no. Lo que pasa es que seguramente la Interpol no fue informada de forma suficiente de que no se trata de un expresidente, sino de un exdictador, jefe de una peligrosa banda criminal que se robó $70 mil millones en el Ecuador. Y eso hay que documentar. Para eso se necesita voluntad política y para eso se necesita seguramente nosotros también ser más acuciosos en aportar la información para que el Interpol conozca más a fondo el tema. Así que no canten victoria. Pronto van a tener nuevamente la Interpol un nuevo requerimiento y se volverá a analizar el asunto. Quiero recordar que en estos casos la Interpol actúa con mucha prudencia y en casos anteriores de otros expresidentes y exdictadores ha sucedido lo mismo. Y finalmente después terminan aceptando la difusión roja. Y en cuanto a María Alejandra Vicuña, políticamente la situación se ha definido. Primero se le liberó de sus funciones, a renglón seguido ella decidió renunciar a sus funciones. La Asamblea ha dicho que con la situación actual, al dejar de ser vicepresidenta, con la aceptación que sin duda se dará el día de hoy, el juicio político ya no va, pero en el ámbito penal entendemos las cosas no quedarán allí. Es que no pueden quedar allí, porque una vez denunciado el hecho tiene que investigarse y hay pruebas suficientes sobre concusión, sobre tráfico de influencias y también sobre enriquecimiento ilícito. Y también quiero mencionarle que tampoco el juicio político puede terminar. Y hay un antecedente legal en nuestra legislación, que es la Ley de Servicio Público.
Cuando se inicia un sumario administrativo contra un servidor público, la renuncia del servidor no interrumpe el sumario. ¿Por qué? Porque el sumario está destinado a establecer una responsabilidad. Los legisladores han dicho, sin embargo, y legisladores de Creo les hemos escuchado, señalando que no va a ir juicio político, que es un tema que se lo analizó ya ampliamente desde el punto de vista jurídico cuando Glass dejó de ser vicepresidente. Bueno, no se aplican las mismas reglas para todos los casos. No se olvide usted que Glass está sentenciado. La señora Vicuña recién inicia un procesamiento penal, pero aquí se confunden las reglas del derecho penal con las reglas del juicio político. Y les pido por favor a los legisladores ser más acuciosos. Y si usted me permite, yo voy a poner un ejemplo para ilustrar. A Bill Clinton, en los Estados Unidos, no le juzgaron porque se haya cogido un centavo de los gringos. A él le juzgaron políticamente porque fue descubierto que tenía una relación inapropiada con una pasante en la Casa Blanca, en el Salón Oval de la Casa Blanca. ¿Qué dijo la opinión pública norteamericana? Vea, por último, si quiere tener amante, tenga en otra parte, que no sea el Salón Oval, porque el Salón Oval es el símbolo del poder político de los Estados Unidos. La responsabilidad política tiene que ver con lo emblemático, pero además tiene una consecuencia. El juicio político con censura impide a esa persona durante un tiempo ocupar otra función pública. Porque ojalá no le nombren embajadora, porque aquí usted ve, no, salen del sector público y les nombran embajadores. Espero que no le nombren embajadora a la señora Vicuña. ¿Cómo mira usted este tema que se encuentra en pleno desarrollo? Señalábamos antes de empezar este diálogo con usted que el presidente de la República dialoga en estos momentos en el Palacio de Gobierno con algunos radiodifusores. Se ha dicho que el día de hoy se dará a conocer, una vez que la Asamblea apruebe acepte la renuncia, se dará a conocer la lista de candidatos para la vicepresidencia de la República. Lo que acaba de adelantar el presidente es que en la lista está un periodista, está un representante del área social y está uno del área educativa, y señala que ninguno de ellos es de Alianza País. Me parece saludable. Ya sería el colmo que pongan un correísta. O sea, espero que Moreno no cometa el error de mandar una terna que era impresentable. Pues. Es que, imagínense, Vicuña, Espinosa y Alvarado, por favor. Espero que ahora Moreno rectifique y que presente una terna de gente calificada. Y que, ¿Qué atributos quisiera ver usted en estos tres prospectos? Que tenga credenciales académicas, credenciales de un buen desempeño. Creo que debería ser una persona proclive a analizar temas económicos, que es una deficiencia en el actual gobierno y un problema para todos los ecuatorianos. Hablando de lo académico, justamente Vicuña tuvo un problema similar al de Glass. Glass tuvo una oscura graduación con una tesis que copió, me parece que era un 40% de documentos que aparecían en Wikipedia. No, en un portal llamado El Rincón del Vago. El Rincón del Vago, tiene usted razón. Y el caso de Vicuña también es una tesis cuestionada, pues fue producto de un reclamo tras 5 años en los que aparentemente dejó a medias una maestría, reclamó y por una omisión de carácter administrativo la universidad aprobó de una manera sui generis hace muy poco para que pueda concluir esos cursos. No, a lo que aprobó la universidad, curiosamente, es darle el título, sin que haya pisado las aulas universitarias. O sea, esa fue porque vimos la resolución, le autorizaban a que tome los cursos que le faltaban. Pero imagínense, o sea, creen que todavía están en el correísmo, que creen que todavía pueden hacer lo que les da la gana. No se dan cuenta de que esta es una sociedad informada ya. Hace 10 años probablemente nos informábamos en las emisoras, en los noticieros, leyendo el periódico, ¿no? Interesados en las cosas públicas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La gente está esperando la luz roja del semáforo y está en su celular mirando las noticias, le están escuchando a usted. Ya ni siquiera los que tienen acceso a la radio le están escuchando por internet o le están mirando por internet. Imagínense. La comunicación, ¿qué es lo que hizo? Acabar con la política de la regalada gana. Acabar con la política del todo vale. Y por eso yo advierto, ¿no? Viendo los candidatos aquí en Cuenca, les digo, vean, no, cuidado con jugar con la voluntad y la paciencia de los cuencanos y de los azuayos. O sea, no, cuidado. ¿Por qué?
porque la gente se da cuenta perfectamente quiénes son los candidatos. Unos amparados por el correísmo tras bastidores, otros correístas reciclados, otros que están allí en complicidades históricas de largo tiempo con el correísmo. ¿Quién va a ganar las elecciones en Cuenca? Me decían ayer. Yo digo, aquí el candidato que diga ni un solo voto a los correístas, el candidato que diga yo no me mezclo con correístas y no va a dejar que salpique, porque toda esta gente tiene que ser juzgada y condenada, ese gana las elecciones. ¿Se acordará de mí? Su libro dice algo, doctor Páez, sobre la elección que usted y Guillermo Lasso disputaron y en la cual perdieron ante Moreno. No perdimos. O sea, bueno, ganamos en las urnas y perdimos en la mesa. ¿Le robaron la elección? Sí, claro. Le quiero contar una cosa. En Brasil acaban de votar más de 100 millones de personas. Más de 100 millones de personas. En una hora se sabían los resultados electorales. ¿Hubo apagón informático? ¿Se apagaron las computadoras en Brasil? No. Hace 3 o 4 meses en Colombia, recordará usted, votaron más de 22 millones de personas. En una hora se sabían los resultados. ¿Hubo apagón informático? ¿Se apagaron las computadoras? Y le doy un ejemplo más. Hace pocos meses en México votaron igual, más de 80 millones de personas. ¿Y cómo ¿Hubo apagón informático en México? En esta época en la cual usted resalta la información, ya no nos puede engañar fácilmente? Acabo de decir hace pocos minutos, ustedes se dejaron robar la Bueno, elección. No es que nos dejamos robar, sino que era imposible tener el switch de las computadoras, que lo tenía un sinvergüenza llamado Juan Pablo Pozo. Esa es la verdad. Entonces él tenía el control de las computadoras. Y como él tenía el control, él apagó las computadoras. Imagínense que a las 6 de la tarde del 2 de abril apagaron las computadoras. Y a las 6:40 las volvieron a encender y los resultados eran exactamente los contrarios. O sea, esa es la verdad. Nos hicieron Gustavo Vega, quien acaba de dejar el CNE, en una entrevista que mantuvo en este mismo medio de comunicación, dijo muy claramente de que habíamos vivido un engaño democrático en los últimos 10 años. Y Gustavo Vega es una persona con muchos créditos, ¿no? Es una persona correcta, es una persona creíble, es un tipo transparente. Y él tiene razones para decirlo. O hubiera sido deseable, yo hubiera esperado de Gustavo, que él realmente abra la investigación sobre el fraude. No lo hizo, pero el país tiene que hacerlo. Pero ya que no lo hacen, le quiero dar una primicia. Estoy preparando un libro sobre el fraude del 2017 como un documento histórico para que la gente recuerde cómo nos robaron la elección. Pero mire, las cosas están dadas. ¿Sí? Creo que ahorita hay un problema económico muy grave. Creo que el presidente Moreno tiene la obligación de convocar a un gran acuerdo nacional para, por un lado, tener un plan económico que nos saque de la crisis y por otro, una lucha realmente frontal contra la corrupción y la impunidad. Quiero además decirle otra cosa, anticipándome, usted va a tener esta grabación guardada. Vienen más casos de diezmos. Vienen más casos. Acaba de denunciarse el día de ayer un esquema descubierto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y anteayer, un asambleísta de Galápagos, ¿no? Está en redes sociales, ya está denuncia en fiscalía. Y entiendo que la próxima semana vienen más casos de diezmos. ¿Hacia quiénes apuntarían? Entiendo que hay legisladores involucrados en eso. Entonces, este va a ser un escenario muy adverso, muy complicado para el gobierno. Creo yo que tiene que haber mucha madurez en el Ejecutivo para poder sortear esto, y creo que la forma de neutralizar toda esta situación es con una voluntad política contundente respecto de la corrupción y de la impunidad. Se dice con frecuencia, doctor Páez, y lo dicen detractores del correísmo, de que de alguna manera, si es que ganaba Guillermo Lasso, no hubiese sido capaz de desensamblar el correísmo como lo ha venido haciendo Moreno, de que hubiese encontrado una extrema resistencia y que posiblemente el resultado hubiese sido poner en una cúspide la imagen del expresidente Correa como perseguido. ¿Qué opina usted de estos criterios? Yo estoy en desacuerdo con esa apreciación. Todo el mundo sabe que a mí, y lo dijo Guillermo Lasso públicamente, a mí me tocaba el encargo de desmontar el correísmo, ¿no? Mientras Guillermo se iba a encargar de los temas de Estado, de la economía.
La diferencia es que yo tuviera 80 de estos en la cárcel. Yo ya les tuviera 80. Conmigo hasta el momento habrían 300 o 400 investigaciones en curso. Porque aquí desgraciadamente no hay voluntad política. Nos está diciendo usted que ha sido sumamente blando entonces el gobierno de Moreno. Y permítame ponerle un ejemplo. Lo de Glass. Hace un año yo dije una cosa, casi me bañan en sangre. Ahora me dan la razón todos. ¿Qué es eso de asociación ilícita? ¿Qué es eso? Le voy a poner un ejemplo que yo suelo poner. Una banda entra a asaltar un banco, rompe el vidrio, dispara y asesina a los guardias, secuestra a los clientes del banco, se roba el dinero del banco y les juzgan por romper el vidrio. O sea, ¿qué es eso? Pero no les juzgan ni por el asesinato, ni por el secuestro, ni por el uso de armas, ni por robarse el dinero del banco, sino por romper el vidrio. Eso es el caso Glass. Está por asociación ilícita, debería estar por concusión, cohecho, lavado de activos, testaferrismo, peculado. O sea, por esos delitos. Si Glass tiene para 40 años facilito con el sistema de acumulación de penas del COIP. Persiste la impunidad entonces en Ecuador. Desde hace más de 10 años el régimen de impunidad es el que ha salido victorioso en el país, desgraciadamente. ¿Cree usted que la justicia ecuatoriana no se ha liberado? Definitivamente. No ha recuperado su independencia. Mire, me parece que sí hay un aire más refrescante en la justicia, hay que reconocer. Por ejemplo, yo quiero felicitarle al licenciado Moreno por la designación de Milton Luna como ministro de Educación, porque hay que tener objetividad. Ese es un acierto mayúsculo. Estoy seguro de que Milton Luna será un excelente ministro. Fue uno de los hombres que resistió a la dictadura de Correa. Y es un académico que conoce, él es el que más conoce el sector educativo a través del contrato social por la educación que lo ha manejado históricamente. ¿Qué habría hecho usted diferente a Moreno para desensamblar el correísmo? Mire, en primer lugar, no tener contemplaciones respecto de las investigaciones a los miembros del correísmo. Segundo, instrumentar las acciones judiciales por los delitos que realmente deben ser juzgados. En tercer lugar, una ofensiva total para sacar del sector público a los cómplices del correísmo. El presidente de la República creo que está equivocado cuando dice vamos a remover algunas fichas del gabinete. Bueno, en el caso de educación es un excelente cambio, en otros casos no tanto, pero yo le quiero pedir al presidente que mire el estamento, o sea, el tercero, el cuarto, el quinto nivel de las instituciones. Vaya a ver usted cómo están enquistados ahí los correístas. No, yo no le miento, aquí en el Azuay, ya tengo la información. Aquí en las instituciones, ¿quiénes están en las instituciones? Usted sabe que aquí en el Azuay hay gente que era de libre nombramiento y remoción. Se bajó el sueldo para quedarse con nombramiento, pero dentro de la institución en la que laboraban. Ya lo voy a sacar. Estoy documentando esos temas. O sea, el correísmo sigue vivo. ¿Aspira usted a continuar en política? ¿Tiene en la mente alguna candidatura en el corto o mediano plazo? La política es un virus incurable. Claro, yo seguiré en política, no necesariamente tengo que estar en la arena electoral, pero voy a seguir en política porque es casi una adrenalina para los que hemos estado en política tanto tiempo, ¿no? Pero algún rato sí también buscaré un respiro, pero mientras vea a los correístas hablando de ética, mientras vea a los correístas quejándose de Moreno, mientras vea a los correístas hablando de moral, mientras vea a los correístas denunciando, festejando que no le han dado la difusión roja en la Interpol, es una obligación quedarse en política, pues, porque no vamos a permitir que los miembros de una peligrosa banda criminal se laven la cara frente al país entero. Eso no podemos permitir. Aquí hay que darles frente. O sea, la banda criminal tiene que ser desmantelada y no ha sido desmantelada. Y creo que hay que entrarle con todo al juzgamiento de Correa por los delitos cometidos en su gobierno, que son crímenes de Estado. Lo del general Gabela, en mi opinión, crimen de Estado. Lo de Fernando Balda, lo del periodista Valdivieso y tantos otros crímenes que se cometieron durante el correísmo son delitos de Estado. Los que se cometieron en contra de mi familia, delitos de Estado. Y hay que hacer un propósito común de llevarle a Correa a la Corte Penal Internacional. Ese tiene que ser el objetivo. Mientras exista ese propósito,
obviamente vamos a seguir en política, no necesariamente en la arena electoral, pero sí en política. ¿Cultiva usted su relación con Guillermo Lasso? Con mucha frecuencia. De hecho, el martes nos vamos a encontrar en Quito. Tenemos una relación fluida, comentamos los temas del país. Le tengo un cariño enorme a Guillermo, un gran respeto, una gran admiración, porque es un patriota. Recuerde usted que en el 2013 nadie quería ser candidato. Guillermo se presentó y él dio la cara como candidato. Cuando nadie, ahora toditos quieren asomar, ahora toditos son machísimos contra el correísmo, pero los que luchamos cuando el correísmo tenía todo el poder en sus manos y cuando nos mandaban criminales, paramilitares, pandilleros a pegarnos y a golpearnos y a ultrajarnos en las calles, éramos muy pocos dirigentes políticos, más los ciudadanos que eran en definitiva los artífices de estas movilizaciones. Ahora resulta que hay un montón de machísimos que salen a hablar mal del Correa. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban en junio del 2015 cuando salimos a las calles a impedir que Correa le robe a las familias su patrimonio a través de la ley de herencia y plusvalía? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pero que digan dónde estaban. En la casa, frotándose las manos a ver si algo les caía. ¿Dónde estaban? Ahora son machísimos, ahora todos quieren ser candidatos. Imagínense usted en Quito, 22 candidatos. Alcalde, ¿qué es eso? ¿Dónde estaban? Todo indica, doctor Páez, que Jaime Nebot será candidato a la presidencia de la República. Nos parece que se vienen preparando el escenario. Como mira usted esta situación que dividiría al sector de la derecha ecuatoriana. Bueno, es un escenario posible. Además, él seguramente tiene sus legítimas aspiraciones, como las tienen otras personas. Será una disputa interesante. Ya veremos cuál es el candidato del correísmo. Ya veremos que otros candidatos aparecen. Y la ciudadanía en ese momento tendrá muchos factores para juzgar, pero especialmente uno. ¿Quiénes fueron cómplices del correísmo por acción o por omisión? Porque quedarse en silencio durante la consulta popular del año 2011 también fue contribuir al triunfo de Correa en esa consulta, fraudulento por cierto, para tomarse la función judicial y hacer las barbaridades que hicieron con la función judicial. ¿Cree que en el año 2021, en esas elecciones, funcionará el péndulo en la política? Es posible, aunque el péndulo ya no funciona con la vertiginosidad que funcionaba antes. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad está más informada. La gente ahora tiene acceso a otros mecanismos de información. Y me parece que no necesariamente el péndulo es automático. Quizá opera con mayor lentitud. La sociedad está más informada y está buscando otras alternativas. Pero a mí me parece que... ¿Qué piensa usted en esto de la geopolítica, de la política regional, sobre Bolsonaro en Brasil, sobre Manuel López Obrador en México? Tienen una constante los dos. El uno es de derecha, el otro es de izquierda. Pero tienen una constante. Ellos han cuestionado lo establecido. Lo que dicen los gringos del establishment. Ellos han cuestionado eso. Y han dicho que hay cosas que no pueden seguir de esa manera. Los dos han hablado, fíjese que hay paralelismos, ¿no? Los dos han hablado muy fuerte contra la corrupción y contra la impunidad. Bolsonaro ha ido más allá. Ha objetado a los jueces y a los fiscales. López Obrador ha tenido un discurso un poco más inclinado a lo social. Bolsonaro se ha enfocado más en lo coyuntural, pero ha dicho lo que la gente en Brasil quería escuchar, cansada de una banda criminal que ha sido el PT, el Partido de los Trabajadores, cansada de Lula, cansada de Dilma, y esa población ha optado por una postura radical en la lucha contra la delincuencia, contra la impunidad, contra la corrupción. Me parece que hay un paralelismo, pero también hay diferencias. ¿Con quién de los dos comulga usted más? Yo rescato cosas de uno y otro, ¿no? Me parece, por ejemplo, que el discurso de posesión de López Obrador, que le escuché casi íntegro, porque hay que escuchar esos discursos para hacerse un criterio, tuvo elementos de sinceramiento muy interesantes, ¿no? Al estilo de un mexicano decidido a romper este círculo vicioso de la política mexicana, que él mismo lo retrata en su discurso, ¿no? Del PRI al PAN y luego del PAN al PRI y luego
curiosamente el PRI y el PAN terminan entendiéndose y él surge con una propuesta de cuestionar lo establecido y acusar a sus adversarios de la situación de México. Me pareció interesante. Y me parece interesante lo de Bolsonaro cuando dice que los ciudadanos tienen derechos humanos y que también tienen los delincuentes, pero que primero hay que preocuparse de los derechos humanos de los ciudadanos. Eso me parece a mí una óptica que un poco refresca la discusión sobre el garantismo, que es una torcida tesis constitucional sobre una aplicación privilegiada de derechos en favor de los que delinquen y que menoscaba el derecho de quienes no delinquen. Entonces, esa es una discusión propuesta por Bolsonaro que me parece muy interesante y que nosotros deberíamos resucitarla y hablarla abiertamente aquí en el país. Algo que nos conecta a los temas y diría a sentir de la ciudadanía localmente, doctor Páez, ¿cuál es su pensamiento sobre la minería? Es un tema tremendamente complejo. Hay que establecer mecanismos de explotación racional que sean ambientalmente responsables para que no dejemos gran parte de la riqueza del país sin que eso nos permita tener recursos para atender las necesidades de los más pobres y sobre todo para recuperarle al país de los 10 años de dictadura que son una tragedia. Obviamente no hay ninguna razón para afectar las fuentes naturales de agua, que esa es una preocupación ambiental muy grande. Tampoco creo que se tenga que apoyar a la minería ilegal. Creo que esa minería ilegal debe pagar impuestos, debe pagar contribuciones a la seguridad social, tiene que encajarse en reglas claras de juego, porque no puede ser que tengamos doble estatus. Unos que pagan impuestos, pagan alíes, pagan tributos, y otros que no pagan nada. O sea, no puede ser. Y en tercer lugar, creo que los diferentes tipos de explotación minera, ¿no?, del pequeño productor, el mediano y la gran empresa, deben tener tratamientos diferenciados, pero una constante en lo que es la materia ambiental, la materia tributaria, la materia laboral. Pero además hay que establecer un régimen de incentivos a la explotación que sea racionalmente sustentable. Y eso incluye también proveer a ciertos explotadores de minería, de maquinaria, de insumos, de crédito para que lo hagan dentro de las reglas claras que además no deben ser impuestas, sino consensuadas y aceptadas por quienes están inmiscuidos en esa tarea también. Culminemos, doctor Páez, anticipando algo. ¿Qué mensaje quisiera dar usted a los cuencanos que vayan hoy al lanzamiento de su libro? Que hay que conservar la memoria histórica. Una de mis grandes preocupaciones es la escasa memoria histórica de la patria. Y eso a mí me preocupa. Porque nos olvidamos rápidamente de lo que sucede. Imagínense que en el país, esta semana hay un escándalo, el siguiente es peor. Me hace acordar de una frase de Carlos Julio Arosemena Monroy que decía: lo único certero en el Ecuador es que el próximo Congreso será peor que el anterior. Lo cual a mí me constó, porque estuve 4 periodos de legislador. Y el último congreso en el que estuve, realmente fue peor que el de los manteles. Entonces, vamos de escándalo en escándalo. Y a mí me parece que deberíamos tomar con seriedad este tema. Y abonar en la memoria histórica significa ¿qué? Impedir que esos hechos se repitan. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Yo retrato ahí la persecución judicial, para que nunca volvamos a tener jueces persiguiendo gente inocente, dañando familias, ultrajando niños, como en el caso de mis hijos. El lanzamiento será en el Hotel El Dorado a las 6 de la tarde. El Hotel El Dorado en pleno centro de Cuenca, calle Luis Cordero. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted. Declaraciones del doctor Andrés Páez, ex asambleísta nacional, ex candidato a la vicepresidencia de la República.